Aleluya. Gloria a nombre, Dios. Señor. Bendito Santo, sea tu santo, nombre, santo. Señor. Poderoso Dios. Grande Aleluya. eres, poderoso Cristo. Dios le bendiga ricamente. Amén. Aleluya. Dios les bendiga. Amén. Santo, santo, santo. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 106. Salmo 106. En la palabra que compartimos el sábado con nuestros hermanos allí de la cuchilla, alabado sea Dios. Amén. Un hermoso momento que pasamos, donde Santo Dios nos ministró, donde Amén. Dios nos habló. Gloria Alabado a Dios. sea Dios. Y qué bueno es el Señor, amén. Porque Gracias. dice que para siempre es su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo. Hermanos, como compartíamos con nuestros hermanos y decíamos, alabado sea Dios, que desde el principio del Génesis hasta el Apocalipsis y aún hasta nuestros días, hermanos, vemos, hermanos, cómo las almas o cómo las personas se revelan a nuestro Dios y a lo que dice su palabra. No es, ¿cómo les puedo decir? No es algo que pase ahora en este momento, sino que al correr de los años, al correr de los siglos, pero en el correr de los años, hermanos, siempre se ha visto, hermano, la rebeldía del pueblo de Dios. Amén. La rebeldía a creer en Jesucristo. La rebeldía, hermano, a creer a su palabra, a los escritos del Señor y a ponerlo por obra. Amén. Porque todo el mundo decimos gloria a Dios, aleluya, amén, gloria a Dios, a la palabra es un bálsamo, me corrige, me reprende, alabado sea Dios, pero cuando hace esa obra en nuestras vidas, hermanos, esta carne no le gusta Es cierto. Amén. y se revela. Y a veces, hermanos, nos olvidamos de lo que Dios hace, alabado sea Dios, Amén. y hace en nuestras vidas y hace alrededor nuestro, alabado sea Dios. Gloria a Dios. Pero eso no es novedad, no es algo que sea de ahora, sino que siempre, siempre, siempre ha pasado lo mismo. El pueblo de Dios se ha olvidado de sus obras, se ha olvidado de las maravillas que Dios hace en nuestras vidas y alrededor, y siempre terminamos rebelándonos a lo que dice su palabra. Gloria a Dios. En el Salmo 106, gloria a Dios, nos habla de la rebeldía del pueblo de Dios. La rebeldía de Israel. Gloria a Dios. Dice así: aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Hasta ahí y seguimos. Ahora, este salmo, hermano, dice que aleluya. Sí, Señor. Empieza, hermano, con algo, con gozo. Dice, aleluya. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Amén. Gloria a Dios. Hay que alabarlo. El pueblo dice en el Salmo 102, dice que, alabado sea Dios, en el Salmo 22, perdón, en el Salmo 22, 22, sí. dice que allí dice que Dios se mueve en medio de las alabanzas, Amén. ¿no? Como dice allí en el verso 22, verso 3, dice, ¿qué dice el verso? Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Gloria a Dios. Ahora dice, pero tú eres santo, Aleluya. tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Por eso, hermano, dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. El Señor nos habla, dice que tenemos que alabarlo a Él.
y Él que habita en medio de la alabanza. En Hebreo nos habla, hermano, alabado sea Dios, que tenemos que invocar su nombre. En el nombre de Jesús. Para que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Alabado sea Dios, confesando su nombre. Tenemos que invocar el nombre, ese bendito y maravilloso nombre que nos has dado. Alabado sea Dios. Santo Dios. Que es un Dios eterno, que es el príncipe de paz. Alabado sea Dios. Pero dice que tenemos que invocar su nombre, tenemos que alabarlo, tenemos que bendecirlo. Pero hermanos, dice que Dios se mueve en medio de las alabanzas, y cuando el pueblo lo alaba y cuando el pueblo se goza en su palabra, en su presencia, dice que hay plenitud de gozo. Gloria a Dios. Pero dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Su misericordia, hermano, es para siempre. Gloria a Dios. ¿Quién expresará, alabado sea Dios? ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Ahora nos habla, hermano, de que, como dice en el verso 2 allí, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? En el Salmo 45, dejamos marcado el 106, y vamos al Salmo 45, gloria a Dios. En el Salmo 40, Salmo 40, hoy estoy errado con los números, gloria a Dios. Salmo 40, Gloria a Dios. verso 5, dice así, gloria a Dios. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Ahora el Señor aumenta grandemente las maravillas que Dios hace, no solamente en nuestras vidas, sino en la vida de nuestros hermanos y de nuestras hermanas y aún mismo, hermano, alrededor nuestro. Nos habla, dice que Él ha aumentado sus maravillas, sus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Ahora dice, si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados porque son muchas las maravillas que Dios hace, hermano, en su pueblo y con su pueblo. Por eso dice en el Salmo 106, verso 2, dice, ¿quién expresará las poderosas obras de Jehová? Santo. ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Ahora, afortunados, dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Sí, Señor. Ahora dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. El salmista le hablaba y le decía, ¿no? Que acuérdate de mí, Señor. En el Salmo 119, gloria a Dios, 132, versículo 132. Gloria a Dios. Salmo 119, 132. Gloria a Dios. Dice, mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ahora dice que lo mirara al Señor y que tuviera misericordia de él. Como acostumbras, o sea que Dios acostumbra a mirar y a tener misericordia de cada uno de aquellos que aman su nombre, Gloria a Dios. que aman y respetan su nombre, que le dan la honra de vida a su nombre, aleluya, gloria a Dios. Por eso dice, acuérdate de mí, oh Jehová, en el Salmo 106, gloria a Dios, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Y hoy, ¿cuánto hay, hermanos, que necesitan esa salvación? Sí, amén. Y no solamente que visiten con la salvación, sino para que le dé esa salvación que realmente estamos esperando y están esperando. Alabado sea Dios. Ahora, en el verso 6 dice, pecamos. Nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Aquí el salmista, hermano, en este versículo,
está hablando de que pecamos, está haciendo confesión de pecados. Gloria a Dios. ¿Por qué? Dice, pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al Mar Rojo. Alabado sea Dios. Por eso dice, acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me gocen la alegría de tu nación y me gloríen con tu heredad. Gloria a Dios. Y acá dice, pecamos. En Primera de Reyes, gloria a Dios, capítulo 8, Primera de Reyes 8, gloria a Dios. Cuando Salomón, hermano, dedica el templo de Dios, el templo que había hecho, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero en el verso, gloria a Dios, 44, gloria a Dios, al 47, vamos a ir así. Ahora dice, si tu pueblo, gloria a Dios, Primera de Reyes 8, 44 en adelante. Si tu pueblo saliere a en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les hará justicia. Gloria a Dios. Ahora, estaba hablando, hermano, alabado sea Dios, de que, alabado sea Dios, dice que si tu pueblo saliera a la batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica les hará justicia. Gloria a Dios. Y les hará justicia, perdón. Ahora, si nosotros, hermanos, estamos en batalla, esas batallas espirituales que uno tiene, cuando uno está y se pone en oración y empieza a orar y empieza a reprender y empezamos con esas batallas, hermano, alabado sea Dios, que se tienen que ganar orando y que se tienen que ganar de rodillas, alabado sea Dios. Dice que tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les hará justicia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que orar, hermano, pero levantando manos santas sin ira ni contienda. Tenemos que levantar manos santas hacia el cielo y mirar hacia arriba, porque nuestro socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, dice, ni se dormirá el que te guarda. Alabado sea Dios. Verso 46 dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airados contra ellos y los entregares delante del enemigo, para que los lleve cautivo y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que lo hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les hará justicia. Ahora, hermano, mire qué profundo todo esto. Por eso nosotros, hermanos, decimos que si los apartados se arrepienten en serio y toman en serio el camino del Señor, el Señor los toma por hijos, los limpia con su sangre preciosa, pero tienen que volver en sí, tienen que convertirse de sus malos caminos, ya no ser esa vieja naturaleza, ya no ser esa persona, alabado sea Dios, la cual eran antes, sino que tienen que ser nuevas criaturas, tienen que tomar las cosas en serio y mirar siempre la cruz de Cristo. Gloria a Dios, amén. Porque para hablar, hermano, y dejar todo, porque cuántas personas hay, hermano, que dicen que se arrepienten.
y hoy siguen brillando por su ausencia. Por eso dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviereis airados contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los lleve cautivo y lleve a la tierra enemiga, sea lejos o cerca. Ahora, si una persona, hermano, es porfiada, es terca, si una persona, hermano, no quiere arrepentirse de sus malos caminos, ¿qué hace? Hermano, el enemigo lo lleva cautivo. El Señor, porque como es porfiado, lo entrega en mano del enemigo. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, y ellos, verso 47, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos. Ahora, si se dieran cuenta, en el lugar donde ellos están, que han pecado contra Dios, que han hecho lo malo delante de los ojos de Dios, que por eso les va así, si se convirtieren, entonces, si se convierten a Cristo, si se convierten a su Dios, y oraren a ti en la tierra de los que la cautivaron, y dijeren, pecamos, e hicieren confesión de sus pecados, que han hecho lo malo, que hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma, en la tierra de sus enemigos que lo hubieran llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra, que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos. Ahora, hermanos, si una persona que no se está congregando, una persona que está ahí, hermanos, llena de problemas, de conflictos, tanto en el corazón como en su mente, hermano, y no puede pasar, hermano, los límites y no puede llegar a la iglesia. Ahí en ese momento, hermano, usted tiene que levantar los ojos al cielo y levantar sus manos y decirle, Señor, pequé contra ti. He hecho lo malo. Como el hijo pródigo. Amén. El hijo pródigo, cuando estaba dándole de comer, alabado sea Dios, a los chanchos, a los cerdos, dice que aún ansiaba lo que comían los cerdos, se dio cuenta de que en la casa de su padre había muchos trabajadores que comían el pan. Y ahí se dio cuenta, dice, volveré a la casa de mi padre. Sí, Señor. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He hecho lo malo. Ni siquiera quiero que me digas que soy tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Y volvió arrepentido a su casa. Y dice que cuando el padre lo vio, el padre de familia vio al hijo volver, todo sucio, todo con harapos, todo rasgado sus vestidos, dice que corrió a abrazarlo. ¿Por qué? Porque volvió arrepentido. Volvió cambiado. Porque él había perdido todo lo que había gastado, todo lo que su padre le había dado. La mitad de la herencia. Entonces ahí, hermano, él reflexionó y meditó. Le voy a decir a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y es así, hermano, como tienen que volver los apartados. Aquellas personas que se han quedado en sus casas, que no pueden congregar, que todo les va mal, que no pueden ni siquiera salir adelante, hermano, ni siquiera pueden orar. Ahí es cuando tienen que orar al cielo y mirar al cielo y decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque me he rebelado a tu palabra. He hecho lo malo. He vivido toda una vida en carne, saciando mi carne. Por eso, y dice que el Señor va a huir desde los cielos. Santo Cuando Dios. nuestro arrepentimiento sea genuino, Sí, pero Señor. no delante de los hombres, sino delante de Dios. Amén. Entonces ahí Dios va a abrir la puerta, hermano, y va a abrir, hermano, como abrió el mar rojo y pudo pasar el pueblo de Dios en seco hacia la otra lugar, hacia la otra orilla. Entonces así te va a hacer venir a la iglesia, te va a abrir camino, hermano, por el medio del desierto, te va a abrir camino por todos los demonios que tengan adelante de ti que no te dejan llegar. Y el Señor te va a abrir las puertas, hermano, para volver de vuelta a su casa. Aleluya. Va a volver de vuelta a su cuidado. Pero tienes que arrepentirte en serio y de todo tu corazón, como lo dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. Si no, hermano, no podemos llegar, no podemos volver. Y se lo digo, hermano,
porque nosotros cometimos pecado. Nosotros hicimos cosas a veces, hermanos, que no fueron muy agradables delante de Dios. Pero cuando nosotros nos dimos cuenta, Sí, Señor. levantamos nuestros ojos al cielo y le dijimos a nuestro Dios, Señor, pecamos contra ti, hicimos lo malo, hicimos lo incorrecto. Cosas, hermanos, que nosotros no tendríamos que haber hecho y la hicimos. Señor, prefiero estar sentado en los bancos. Prefiero estar sentado en los bancos, Señor, pero siempre en tu presencia. Y volvimos a la iglesia. Y allí, hermano, alabado sea Dios, el Señor nos restauró, el Señor nos limpió. Sanamos las heridas en esa iglesia. Para después, hermano, salir a otro lugar, a otra denominación o a otra iglesia, hermano, para poder trabajar para el Señor libremente, Sí. para ser nuevas personas, alabado sea Dios, para poder ser, hermano, esas nuevas criaturas que Cristo quiere que nosotros hagamos. Pero si nosotros no nos hubiésemos convertido, hermano, a Cristo, si nosotros no nos hubiésemos convertido de todo corazón, no podíamos hacer nada, porque era toda nuestra fuerza. Amén. Santo Dios. Santo Dios, aleluya. Gloria. Por eso dice en el Salmo 106, alabado sea Dios, verso 6, dice, pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Ahora, hermano, dice que nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Mire lo que dice en Éxodo, capítulo 14, segundo libro, gloria a Dios, de la Biblia. Éxodo 14, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Versos 11 y 12. Gloria a Dios. Vamos a ir del verso 10. ¿Querés leer? Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Santo Dios. He aquí que los egipcios venían tras de ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Dios. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro Santo en Dios. Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué no ha hecho así con nosotros, que nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Aleluya. Ahora, hermano, mire lo que le decía el pueblo de Dios. ¿Cómo se rebeló el pueblo de Dios allí a orillas del Mar Rojo? Olvidándose de las maravillas que hizo en Egipto nuestro Dios. De que como esas plagas, hermanos, el Señor con tantas plagas destrozó Egipto y destrozó y deshizo las obras de los dioses que Egipto, hermanos, servía. Alabado sea Dios. Por eso dice, cuando Faraón se hubo acercado, porque cuando el pueblo de Dios, hermano, fue echado, fue expulsado de Egipto, el pueblo se fue y fue rumbo al Mar Rojo para cruzar por allí, hermano. Alabado sea Dios. Y dice que cuando Faraón se endureció el corazón y salió tras el pueblo de Dios, pero salió con todo el ejército para acabarlo. Pero por eso dice acá, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Aquí vemos, hermano, alabado sea Dios, que cuando el pueblo tiene miedo, empieza a fallar a Dios, porque le da más importancia a aquello que le infunde miedo y se olvidan de las maravillas que Dios hace con su pueblo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el miedo te trabaja psicológicamente y te taladra los oídos.
Porque hay personas que son miedosas y están amedrentadas, hermano, y después como nosotros le prestamos oído a esas personas, siempre, hermano, le vamos a escuchar a esa persona, vamos a tener una tendencia a sentir miedo. Y el Espíritu de Dios dice que yo no he dado, la palabra de Dios dice que yo no he dado espíritu de cobardía, sino de amor y de poder y de dominio propio. Amén. Y ese es el Espíritu de Dios, hermano. ¿Y por qué hay tanto pueblo, hermano, amedrentado y temeroso? Santo Dios. ¿Por qué hay tanto pueblo, hermano, que en vez de seguir y tener fe en el Salvador de sus almas, hermanos, se vuelven atrás del santo mandamiento? Porque acá dice, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Estas personas, hermanos, que murmuraban, estas personas que hacían bajar el ánimo a todo el pueblo, hermano, eran personas que no creían a Dios, siempre estaban en disputa, hermano, y haciendo cosas contrarias, hermano, a los líderes y también poniendo, hermano, por entera juicio el poder de Dios. ¿Por qué has hecho así, dice, con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que le hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Preferían ser maltratados, preferían ser, hermanos, golpeados, lastimados. Algunos hasta morían, hermanos, castigados con los látigos. Y preferían eso antes de ver la gloria de Dios y creerle a Dios, hermano. Dice, porque mejor nos fuera a servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ahora el pueblo estaba desanimado. ¿Cuántas personas desanimadoras tenemos, hermano, alrededor nuestro? ¿Cuántas personas no convertidas tenemos, hermano, y que en vez de no prestarle oído, le prestamos atención y oído? Y después terminamos amedrentados y terminamos dudando de la fe y dudando de nuestro Señor Jesucristo, que es el poderoso de Israel. Amén. A su nombre sea la gloria. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Claro. Y el líder le dijo, no temáis al pueblo, no temáis, estad firme y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis visto, nunca más para siempre lo veréis. Claro. Dios es el que pelea por nosotros. ¿Y por qué darle más importancia, hermano, al temor, al miedo y a la derrota, antes que ver la gloria de Jehová, hermano, pelear por nosotros? Por eso dice sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo, en el Salmo 106. Gloria a Dios. Vamos al verso 8. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Ahora mire lo que dice. Dice que pero Él los salvó por amor de su nombre. Amén. Para hacer notorio su poder. Mire lo que dice en Ezequiel, hermano. Ezequiel 20, gloria a Dios. En el libro de Ezequiel, capítulo 20, en el modo de proceder de Dios con Israel, con su pueblo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ir del 1 al 9, alabado sea Dios. Dice así, aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová, y se sentaron delante de mí. Ahora, Ezequiel decía que vinieron algunos ancianos, alabado sea Dios, a consultar a Dios, y se sentaron, dice, delante de él, delante de Ezequiel. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? ¿Cuántas personas vienen a consultar, hermano, qué es lo que Dios quiere hacer con su vida? ¿O qué es lo que Dios va a hablar o ha hablado, hermano, acerca de ellos o de lo que tienen que hacer? ¿Cuántas personas van y consultan al diácono, consultan al pastor, consultan al líder para lo que tienen que hacer? ¿Y lo hacen? ¿Le prestan atención al consejo por la palabra que el hombre dice, el hombre de Dios o la mujer de Dios le está hablando? Ahora dice, vivo yo, que no responderé, dice Jehová el Señor. Ahora dice,
¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo, dice el Señor, que no os responderé. ¿Dice quién? Jehová, el Señor. El Señor no lo iba a responder. ¿Y a cuánto hoy, hermano, oran y consultan a Dios qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a hacer, si van a hacer esto, si van a hacer lo otro, y Dios no lo responde? Porque Dios no le responderá, digo yo. ¿No será que por lo que diga Dios, hermano, según lo que Dios le diga, lo van a hacer? ¿Y cuántos hay que han venido a tomar consejo, hermano, y no lo han puesto nunca por obra? Sino que han venido, escuchado la palabra de Dios y se han vuelto, hermano, le han vuelto la espalda al consejo y al Señor. Y han hecho lo que ellos quieren. Ahora dice, ¿quieres tú juzgarlo? Dios mismo le decía a Ezequiel, ¿quieres tú juzgarlo? ¿Quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres. Y dile, ¿así ha dicho Jehová el Señor? El día que escogí a Israel y que alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy Jehová vuestro Dios, aquel día que les alcé mi mano, jurando así que los sacarías de la tierra de Egipto, a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras, entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos, y no os contaminéis con los ídolos de Egipto. Yo soy Jehová vuestro Dios. Tenían que sacar todos los ídolos de su corazón. Mas ellos, dice, se rebelaron contra mí. Se rebelaron contra Dios, dice, y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos, en medio de la tierra de Egipto. Y hoy en día está pasando exactamente lo mismo. Se rebelan contra la palabra del Señor, se rebelan contra el consejo de su palabra. Cuando uno los manda a escudriñar las Escrituras, no es porque nosotros quieramos, hermano, que estudien, sino porque lo dice el mismo Jesucristo, lo dice, hermano, en San Juan, capítulo 5, verso 39, lo habla que tenemos que escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, son las que dan testimonio de Jesucristo y de lo que hizo en este mundo y de lo que hizo Dios. Pero tenemos que escudriñar, tenemos que estudiar. Si no, ¿cómo, hermano, vamos a saber la voluntad de Dios? ¿O cómo queremos agradar a Dios, hermano, si nosotros no escudriñamos la Escritura? Pero no la tengo que escudriñar como loco o a lo Bartolo. Lo tengo que escudriñar con orden. Y con tiempo. Y con tiempo. Gloria a Dios. Porque todo tiene su tiempo. Amén. Dice el Señor, ¿no? Ahora dice, mas ellos se rebelaron contra mí. Gloria a Dios. Y no quisieron obedecerme. ¿Y cuántas personas hay, hermano, que nosotros le hemos dicho el consejo divino y no obedecieron? Y no obedecen. Prefieren seguir, hermano, con sus problemas encima. Prefieren seguir sufriendo antes que dejar todo ese sufrimiento en las manos de Cristo y nosotros ocuparnos por agradar a Cristo y a Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Santo Dios, bendito es tu nombre, Jesús. Verso 9. Con todo, dice Ezequiel 29, dice, con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. El Señor los sacó. Por más que siguieran con los ídolos, el Señor los sacó. Por amor de su nombre. Por eso dice, en el Salmo 106, verso 8, dice, pero Él los salvó por amor de su nombre. Para hacer notorio su poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo 106, verso 9 dice, reprendió el mar rojo, aleluya,
y los secó, y les hizo ir por el camino, por el abismo, dice, como por un desierto. Gloria a Dios. En Éxodo 14, 21, gloria a Dios. Éxodo 14, verso 21. Gloria a Dios. 21, lo podemos leer. Sí. Gloria a Dios. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental de toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Gloria a Dios. Ahora dice que en el verso 19, 14, 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos y los otros. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, hermano, era el que estaba ahí dividiendo, hermano, para que no se tocase y nunca llegasen, hermano, alabados a Dios, a hacerle daño a su pueblo. Por eso dice ahí, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio de viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Fíjese, hermano, que Dios reprendió toda aquella noche, sopló y sopló por un viento recio, dice que sopló y dividió las aguas. Y no solamente la dividió, sino que también secó el abismo, secó el fondo del mar para que su pueblo pasase libremente y sin ningún tropiezo. Gloria a Dios. Y no solamente eso, sino que el lugar que escogió Dios no había ni siquiera una roca, era todo un camino que Dios preparó, hermano, en el medio del mar, y sacó todo, hermano, lo que le estuviera molestando para que su pueblo no tropezara y tampoco no quedara varado ahí. Entonces el pueblo pasó en seco, teniendo el mar a un lado por muro, de un lado y del otro. Santo Dios. Mirando todas esas maravillas. Cuando Dios, hermano, cuando Dios hace la obra, hermano, en una persona sanada de cáncer, que se lo borra por completo, que la iglesia ora, ayuna, hermano, por ese hombre o por esa mujer, y Dios hace la obra y la sana de cáncer y lo sana de cáncer. Y esa persona, hermano, está por un tiempo, y después de ese tiempo, hermano, que está en la iglesia, después se aparta, hermano, de la iglesia, se aparta del Dios vivo. Teniendo en sí mismo, teniendo en su cuerpo la marca y la señal de que Cristo, hermano, lo sanó, se volvió para el mundo. ¿Por qué? Porque no quieren obedecer a Jesucristo. No quieren obedecer al santo y mandamiento del Señor. Gloria a Dios. Volvamos al Salmo 106. Dice el verso 5, dice, lo salvó de mano del enemigo y lo rescató de la mano del adversario. Ahora dice que 10, lo salvó de la mano del enemigo. En el Éxodo 14, 30 dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Al ver esa maravilla que Dios hizo con sus enemigos, que los ahogó y los mató, dice que tuvieron temor de Dios. Y ahí en ese lugar creyeron. Y le creyeron a Dios. Y le creyeron a Moisés, hermano, que era el profeta de Dios en ese momento, que era el guía que los iba a guiar. Y los rescató, dice, del mano del adversario. En el Salmo 106,
verso 11 dice, cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. ¿Sabe que no quedar ni uno? Porque Dios lo que hace, hermano, lo hace perfecto. Gloria a Dios. Dios hizo todas las cosas perfectas. Porque en el verso 27 del libro de Éxodo, 14, capítulo 14 de Éxodo, verso 27, dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que habían entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. A todos los acabó. Para que viera el pueblo de Dios y temiera que no era ellos que peleaban, sino que era Dios que peleaba la batalla. Porque los milagros y los prodigios se los tenemos que dejar a Dios. Porque Él es el soberano, Él hace como Él quiere. Y te lo muestra, hermano, y te muestra el camino. Y te muestra la solución. A su nombre sea la gloria. ¿Cómo? Yo digo, ¿cómo como dijimos hoy, que todo tiene su tiempo, ¿no? Porque Amén. Él abrió el mar, Santo Dios. el muro, y pasaron en seco. Pero pasó todo el pueblo, uno por uno, atrás del uno, el otro, todo con orden. Todo con un orden Santo y su Dios. tiempo de Dios, Gloria a que Dios. es maravilloso escudriñar la palabra y imaginarnos el poder de Dios, el orden de Dios, su tiempo, el tiempo que tiene Dios, y todo lo hizo perfecto, porque después que pasó todo el pueblo de Dios, estaban atrás el enemigo, y puso el mar sobre ellos y los ahogó a todos. Y todo con su tiempo. Gloria a Dios. Porque eso llevaba su tiempo, su orden. Y cómo el Señor todo lo hizo por su gloria y su amor Santo. y su poder. Y cómo no darle la gloria, la honra a Él, la alabanza, que Él es poderoso. Gloria a Dios. Amén. Volvamos al Salmo 106, verso 11. Y dice que cubrieron las aguas a sus enemigos. No quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Cantaron la alabanza. Esa alabanza, hermano, que se canta a veces, ¿no? Cantaré al Señor por siempre y su diestra es todo poder. Echó en la mar a los que les perseguían. Jinete y caballo echó a la mar. Alabado sea Dios. Por eso, hermano, dice, y entonces creyeron a sus palabras. Cuando vieron esa grande maravilla, le creyeron a Dios y le creyeron a Moisés. Y cantaron la alabanza. Y ahí el pueblo, ¿qué pasó? ¿Por qué cantaba alabanza? Porque el pueblo estaba alegre. El pueblo vio, hermano, a sus enemigos ser ahogados. Los vio sus cuerpos, hermano, boyando en el agua. Alabado sea Dios. Y cuando uno tiene victoria y cuando uno está en bonanza, uno, alabado sea Dios, está contento, está alegre, tiene ánimo para hacer las cosas, y uno va cantando y uno va alabando, y de repente los cánticos empiezan a fluir, hermano, de nuestra boca, y gloria a Dios y aleluya. Pero cuando estamos en prueba, cuando estamos en situaciones límites, cuando tenemos que esperar la gloria de Dios y cuando tenemos que esperar y aplicar la fe que uno le tiene al Señor, que le cree a los dichos poderosos del Señor. Cuando uno tiene que hacer esa obra, tener esa obra de fe, en esa esperanza que el Dios de Israel lo va a sacar adelante, que le va a dar la victoria, nosotros ¿qué hacemos? Nos desesperamos. Tenemos miedo, Claro. Volvemos de vuelta para atrás. Sí. Ojalá me hubiese quedado en el mundo porque mejor esto, mejor lo otro, me iba bien con esto, me iba bien con lo otro. Y no nos damos cuenta, hermanos, que son pruebas de Dios, hermanos, para nuestras vidas, que Dios siempre nos está probando y que Dios siempre nos pone en situaciones para que lo clamemos a Él y tengamos esperanza a Él. Por eso dice, entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. Ahora dice,
Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Ahora, Esperar. bien pronto se olvidaron de lo que pasó. ¿Por qué se olvidó el pueblo de Dios de la gran maravilla que hizo en Egipto y por el Mar Rojo? Porque empezó el pueblo a tener sed. Porque como estaban vagando por el desierto, se desesperaron. ¿Por qué? Porque no tenían agua para tomar. No tenían alimentos que comer. Y empezó el pueblo a murmurar y a quejarse. Y el pueblo no se acordó de lo que Dios había hecho con su pueblo. Cómo había abierto el Mar Rojo. Cómo había hecho cruzar a su pueblo en seco. Y cuando hubo pasado el último israelita, el último del pueblo de Dios, ahí Moisés extendió su mano, su vara hacia el mar, y dice que cuando los egipcios quisieron huir, hermano, de ahí del Mar Rojo, se encontraban con el agua por todos lados. Y fue Dios, hermano, que hizo esa maravilla. Por eso, hermano, el pueblo cuando entra en desesperación, ahí, hermano, cuando la desesperanza llama a tu puerta, ahí es cuando más tenemos que clamar a Dios, pero no lo hacemos. Saber esperar. Porque nos olvidamos, hermano, de la palabra de Dios, nos olvidamos del consejo divino y seguimos tras lo que no aprovecha. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Ahora dice en el Salmo 78, gloria a Dios, verso 11. Gloria a Dios. Dice, sino que se olvidaron de su obra y de sus maravillas que les había mostrado. Se olvidaron de todo, hermano, porque al ver que tenían un vivo deseo, como dice en el verso de ahí de 106, verso 14, dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Cuando pidieron agua para tomar y cuando pidieron carne para comer. Cuando le empezó a faltar el alimento. Y si nosotros lo traemos para nuestros días, hermanos, cuando nos falta el alimento, cuando nos falta el sustento, cuando no llegamos a fin de mes, cuando nos vemos, hermanos, que empezamos a escasear todo, ahí, hermano, cuando nos tenemos que acordar de las maravillas que Dios hizo, de las maravillas que dice su palabra, ¿sabe lo que hacemos? Nos empezamos a desesperanzar. Viene una desesperanza, viene un desánimo total. Y nos empezamos a acordar de lo que bien nos pasaba cuando no estábamos siguiendo a Cristo. Pero ahí, hermano, vivíamos sin ley. Ahora, como dice la palabra de Dios, yo prefiero, hermano, tener a Cristo y no perder a Cristo. Y que me falte todo igual. Pero tener a Cristo en mi corazón y en mi vida. Lo tenemos todo. Porque con Cristo, hermano, lo tenemos todo. Sí. Él nos ayuda. Amén. Él nos ayuda a enfrentar los problemas. Sí, Señor. Él nos ayuda a ser valiente, hermano, en medio de la tempestad y de la cobardía. Ahora dice, y Él les dio lo que pidieron. Verso 15. Estamos en el Salmo 106, verso 15. Gloria a Dios. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Porque el pueblo, hermano, era tan codicioso y querían comer hasta hartarse. Dice que no tenían la carne de las codornices que Dios había enviado. Dice, no la habían tragado todavía. Y el Señor envió mortandad porque no pudo soportar, hermano, ese pueblo codicioso. Que querían todo para ellos, hermano. Alabado sea Dios. Ahora dice, tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Israel, de Jehová. El número 16. Número capítulo 16. Habla de la rebelión de Coré.
Dice que tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón el santo de Israel. El santo de Jehová, perdón. Vemos aquí, hermano, vamos a leer 3 versículos. Dice, y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, hermano, en términos, para que nosotros lo entendamos, hermano, el pueblo se dividió. Hizo división. El pueblo acá hubo una división. ¿Por qué? Porque Coré, hermano, era también de los levitas, pero, y Dios, si todos somos santos, ¿por qué siempre va a hablar por Moisés y Aarón? Y ahí empiezan a subirse al carro, hermano. Y empiezan a dividir una iglesia, como muchas veces, hermano, dividen iglesia y dividen ministerio y dividen concilios, hermano. Todo por ideales de hombre y no por lo que dice Cristo ni por lo que dice Dios. Porque Dios suma y multiplica, no resta ni divide. Eso se lo dejamos para el diablo y para los que andan en la carne. Pero el Señor suma y el Señor multiplica. Gloria a Dios. Todo es para la abundancia de Cristo. Sí, para la salvación de las almas. Para la salvación de las almas, hermano. Gloria a Dios. Pero por eso dice, y la división lo que hace es dividir, hermano. Y ahí después se arrastra con mucha gente inocente y después quedan todos en el desierto de este mundo, llenos de demonios y viviendo una vida, hermano, pecaminosa delante de Dios y delante de los hombres. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Volvamos al Salmo 106, verso 17, y dice, entonces abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram. Y se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Alabado sea Dios. Ahora dice que entonces la tierra abrió su boca y tragó a Datán y a Abiram y a toda su compañía. ¿Por qué? Porque no quisieron y no obedecieron al mandato de Moisés. Y porque se habían rebelado, hermano, a Moisés. Porque habían tenido envidia y dividieron ya con 250 y ya todo el pueblo, hermano, ya estaba atrás de Datán y de Abiram. Pero Moisés dijo, si Dios hiciera algo nuevo, si Dios cuando visitara a su pueblo y murieran estos hombres como mueren las demás personas, los demás hombres, Jehová no habló por mí. Dios no ha hablado por mí. Ahora si Dios hiciera algo nuevo, dice Moisés, si la tierra abriere su boca y descendieren vivos al Seol, vivos al infierno, entonces sabrán que Dios habló por mí. Y dice que terminó de abrir, hermano, terminó de hablar todas esas palabras. Y dice que de repente, hermano, la tierra abrió su boca y se tragó a Abiram, a Datán, dice acá. Datán y Abiram, alabado sea Dios. Entonces la tierra abrió su boca, hermano, y descendieron vivos él, toda su familia y con todo lo que poseían, descendieron vivos al infierno. Santo Dios. Y se volvió a cerrar la tierra. Y dice que las personas que estaban alrededor de las tiendas huían y gritando, hermano, por temor a que ellos también descendieran vivos al Seol. Vemos, hermano, que una división, hermano, trae sus consecuencias y si no se arrepienten van derecho para el infierno. Porque se tienen que arrepentir en serio. Porque se tienen que convertir a Cristo de todo su corazón y obedecer los mandamientos de Dios. El Señor nos ayude. Claro, porque es las cosas del Señor. Gloria a Dios.
Con las cosas del Señor no se juega. No se juega, amén. Ahora dice, verso 19, hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Mira, hermano, en el capítulo 32 de Éxodo, habla, hermano, cuando Moisés estaba en la cumbre del monte de Sinaí. Cuando Dios estaba haciendo las 2 tablas de piedra, hermano, le estaba dando los mandamientos a Moisés para que le dijera al pueblo y se lo estaba enseñando. Y dice que las tablas eran escritas por el dedo de Dios. Llegó un momento, hermano, que se había corrompido tanto el pueblo que se levantó a comer, a jugar y a beber. E hicieron un becerro, ¿por qué? Porque como Moisés no bajaba, Moisés hacía tiempo, hacía como 40 días y 40 noches que estaba allá arriba en el desierto en la presencia de Dios, deleitándose en las cosas de Dios. El pueblo aquí abajo se corrompió y empezó a idolatrar. Empezaron a hacer comida, empezaron a comer, a beber, a jugar. Y después, hermano, piensan que a Dios lo pueden engañar. Pero si Dios lo ve todo, amén. Dios está mirando a todos. A su nombre sea la gloria. Dice que hicieron becerro en Horeb, Salmo 106, verso 19. Se postraron ante una imagen de fundición. Y hoy, ¿cuántos se están postrando, hermano? Están dejando la gloria de Dios por postrarse atrás de una fundición, atrás de una estatua de yeso, de mármol, de madera o de piedra. Santo Dios. A su nombre sea la gloria. Dice, se postraron ante una imagen de fundición, así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Y hoy, hermano, ¿cuántos te están cambiando la gloria de Dios incorruptible por algo, hermano, que se corrompe, por imagen de hombre, de cuadrúpedos o de aves o de reptiles? Vaya a Romanos capítulo 1, verso 19 en adelante, y ahí va a ver que dicen que ahí todo lo que le estamos hablando y diciendo hoy. Santo Dios. A su nombre sea la gloria. Verso 21 dice, olvidaron al Dios de esa salvación. Se olvidaron de aquel Dios, hermano, que le dio la salvación. Y hoy, ¿cuántos se están olvidando de Cristo, hermano? Que les regaló, que nos regaló esa salvación, que la tenemos que cuidar con temor y temblor, como lo dice la palabra del Señor. Santo Dios. Que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo. Ahora dice, y trató de destruirlo. El Señor quería acabarlo, porque sabía, hermano, que se iban a seguir corrompiéndose. De no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no lo destruyese. Sabe que Moisés, hermano, se postró ante los pies de Dios y ahí le suplicó que no lo destruyese. Porque diciendo, Señor, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a pensar las naciones vecinas? Con todas las maravillas que hiciste, Señor, van a decir que tú no pudiste con este pueblo. Verso 24 dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Dice que despreciaron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Y hoy, ¿cuántos están despreciando, hermano, la nueva Jerusalén, la celestial? Que ya ni oran, que ya ni leen la palabra, que ya no perseveran en la oración. Santo. Cuando mandó Moisés, hermano, a los espías, a esos 2 espías, uno de cada tribu, hermano, los mandó para que reconocieran la tierra. Durante 40 días, hermano, estuvieron reconociendo la tierra, viendo las maravillas, trayendo, hermano, alabanza a Dios, de los primeros frutos que Dios permitió que el pueblo de Dios trajera. Para que el pueblo se alegrara, para que el pueblo de Dios, hermano, alabanza a Dios, se alegrara y pudiera entender que Él era el que peleaba, iba a pelear por ellos. Santo Dios. Pero prefirieron, ¿qué? Murmurar. Prefirieron no creer.
Y ese espía, hermano, estaban todos desanimados. Lo primero que veían, hermano, era lo prohibido. Veían lo negativo. Veían, hermano, que eran murallas, ciudades amuralladas, hermano, y que eran impenetrables. Pero se olvidaron de Dios, hermano, que lo podía destruir. Decían, hermano, que habían visto a los anacenos, que eran personas de grandes estaturas, y para ellos le parecían como langostas, chiquititos. ¿Cómo lo vamos a derribar? Pero pensaban, hermano, humanamente, pero no tenían en sus pensamientos ni a Dios ni a Cristo. Porque cuando uno tiene fe en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo y a su palabra, uno tiene que hablar en fe. Sí, Señor. Así como habló Caleb, hermano, y Josué. Dos personas, hermano, que tuvieron fe. Si Dios se agrada de nosotros, Él va a pelear nuestra batalla y nos va a entregar a esos enemigos, hermano, en nuestras manos. Sí, Señor. Se olvidaron de las batallas, hermano, que Dios libró antes de cruzar el Jordán. El Jordán. Cómo derrotaron a Og, rey de Basán. Santo Dios. Ahora dice en el verso 26. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlo en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. En el verso 28 dice, se unieron a sí mismos a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Ahora dice que se unieron a sí mismos a Baal Peor por consejo de Balaam, al rey Balac. Las prostitutas, hermano, las mujeres que iban a hacer sacrificio, hermano, a las montañas o abajo de los pinos, de los árboles frondosos, que allí hacían sus depravaciones. Dice que lo empezaron a invitar al pueblo de Dios para sus ofrendas y lo empezaron a invitar, hermano, a sus cultos. Cosas de las cuales Dios les prohibió, hermano, que el pueblo se uniera. Pero el pueblo desobedeció y se unió a Baal Peor. Y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio y se detuvo la plaga. ¿Y cómo detuvo la plaga la mortandad? Pues cuando Fines agarró una lanza, hermano, viendo a la hija de Cosbi entrar en una tienda con un príncipe, allí, hermano, dice que cuando estaban allí los dos haciendo el acto carnal, los alanció, hermano, por el estómago a los dos, y los dos quedaron muertos. Y allí, hermano, puso fin, hermano, a la mortandad, porque hizo justicia. A su nombre sea la gloria. Verso 31 dice, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. Ahora dice, también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Ahora, hermano, hicieron irritar a un hombre manso. Lo hicieron enojar, hermano, a un hombre manso. Porque Dios le había dicho a Moisés, habla a la peña y saldrán aguas a raudales. Y no lo glorificó, no hizo lo que Dios hizo. Dios le dijo, sino que hicieron rebelar a su espíritu, hicieron enojar a Moisés. Y Moisés, enojado, hermano, golpeó 3 veces la peña. Y por eso no pudo entrar a la tierra prometida, él ni Aarón. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, alabado sea Dios. ¿Qué les dijo? Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Ahora dice, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Ahora Dios le dijo que tenían que destruir a todas las naciones cuando entraran en posesión de esa tierra prometida.
pero que tenían que destruir a todas. Pero ¿qué hizo el pueblo? Les perdonó la vida. Antes, dice, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y lo que hicieron, hermanos, fue juntarse con amor. En cuanto hicieron lo que Dios le había prohibido. Que no le dieran a sus hijos ni a sus hijas, a las personas extranjeras, a los pueblos extranjeros, ni que tomaran sus hijos y sus hijas para sus hijos, hermano, para sus hijas, de los extranjeros para ellos. Ni que no tenían que hacer alianza. ¿Y qué hicieron el pueblo? Desobedeció. Y hoy, hermanos, cuando la juventud, hermano, que está dentro de la iglesia, quieren juntarse, hermano, o quieren tener un novio, o quieren tener novia, ¿qué es lo que hacen? ¿Esperan en Dios? Claro que no. Porque es tanta la desesperación y ponen tanto énfasis en lo que ellos quieren que se olvidan de lo que dice la palabra de Dios y de que ellos corren un gran riesgo en irse para el mundo y agarrar, hermano, un yugo desigual, hermano, que no podemos entrar con los incrédulos. Por eso tenemos que tener, hermano, una comunión perfecta con Dios. Y al tiempo de Dios, Dios va a dar la obra que quiere. Y va a traer el hombre o la mujer que Él quiere, no lo que nosotros quieramos. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que... Las personas, hermanos, que tanto compañero o compañera, hermanos, que tenían, hermanos, fueron de tropiezo y ahora están más en el mundo que dentro de Cristo. Todo por desobedecer a lo que dice la palabra del Señor. Por eso dice, y sirvieron antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de ¿qué? De su ruina. Sacrificaron sus hijos y a sus hijas a los demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Así, dice, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Hoy en día, hermano, ofrecen a sus hijos, hermano, cuando los llevan a la curandera o al curandero, hermano. Se los ofrecen al mismo diablo y a los mismos demonios, hermano. Y acá dice en el verso 38, dice, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio. Significa, hermano, que ellos participaban en sacrificios humanos, porque antes los cananeos hacían sacrificios a sus dioses y hacían sacrificios humanos. También así el pueblo de Dios hizo sacrificio humano, apartándose del Dios vivo, del Dios que hace maravillas, por ir a prostituirse, hermano, con dioses ajenos. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Por eso entraron en apostasía, por eso Dios no lo podía bendecir, por eso Dios, hermano, los entregó, hermano, a sus enemigos y no los podían resistir y no podían hacer frente. ¿Por qué? Porque estaban peleados con Dios. Estaba Dios peleando contra su pueblo porque lo habían abandonado. Hoy en día está pasando exactamente lo mismo. Los entregó, dice, en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor. Y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Gloria a Dios. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Y termina el Salmo, dice, sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad,
y diga todo el pueblo amén. Aleluya. Hermoso salmo que habla de que cómo Israel, hermanos, se olvida de las grandezas de Dios. Y si nosotros traemos, hermanos, para nuestros días y lo queremos aplicar, hermanos, a nuestras vidas este salmo, solamente nos habla y nos dice que lo que tenemos que hacer es seguir, hermano, buscando de Dios y obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Que no tenemos... nuestras miradas en los ojos de Jesús. Amén. El autor y consumador de la fe. Que fue el que murió por nosotros y darnos la salvación y la vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermano, si nosotros hacemos oídos sordos, si hacemos lo que yo quiero o hago lo que no está o no es del agrado de Dios, lo que tengo que hacer es arrepentirme. Porque a Dios no le agrada, hermano, que el pueblo se rebele. Lo único que le agrada a Dios, hermano, que guardemos su mandamiento y que sigamos, hermano, a nuestro Dios. Y que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Que le seamos obedientes, porque como nosotros, si su pueblo le hace obediente y somos obedientes a Dios, Dios nos va a colmar de todo bien. Gloria a Dios. Y Él bendice a su pueblo. Que Dios te continúe bendiciendo. Y si estás en el mundo y te quieres congregar, lo que tienes que hacer es volver como el hijo pródigo, reconociendo delante de Dios, allí donde quiera que estés, habla en tu corazón a Dios, a tu Padre, aquel que ve en secreto, Él te va a recompensar en público. Y confiesa con tu boca que has pecado delante de Él y que has hecho lo malo. Confiesa con tu boca todos los pecados que has hecho mal, que has vivido una vida fuera de Él, que has hecho lo que has querido, que no has sido obediente a su palabra. Y que te limpie, que te restaure. Que te limpie con esa sangre preciosa que vertió en la cruz del Calvario. Y que te perdone toda tu maldad. Y allí invoca el nombre de tu Señor Jesucristo para ser salvo. Alabado sea Dios. Y después, hermano, pídele a Dios mismo que te haga llegar a una iglesia, que te haga congregar. Que Él libre, hermano, a todos tus enemigos que te tienen oprimido, que te tienen ahí aprisionado, que te tienen hasta secuestrado, hermano. En tu casa, que no te dejan ni salir. Pero solamente está en el confesarle a Dios con todo tu corazón que has pecado y amarlo a Él y guardar su mandamiento y convertirte a Él y trabajar para Él, no para los hombres, para Cristo, para Dios. Pero también te tienes que congregar y ser obediente, hermano, a los que están adelante. No sé si vas a... Y después que hagamos todo eso como nos aconsejó el diácono Danilo, mi hermano en Cristo, amén. Le confesamos todo, podemos tener la armonía y la paz, como nos dice su palabra acá, que dice que mucha paz tienen los que aman tu ley y para él y no hay para ellos tropiezo. No hay tropiezo, amén. Gloria a Dios. No hay para ellos tropiezo, amén. Gloria a Dios. Porque la palabra va a ser nuestra palabra después que confesemos nuestros pecados y todo y nos arrepentimos, el Señor después te va a encaminar en su palabra. Y la palabra te va a dar, la palabra es lumbrera a nuestro caminar. Y después te va a guiar el caminar con Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga ricamente. Bien. Amén. Gloria a Dios.